La quiebra que nadie te cuenta, como los empresarios que perdieron todo encontraron en el fracaso su mayor fortaleza, evidencia real, sabiduría ancestral y perspectivas de quienes lo vivieron para entender con profundidad que la quiebra financiera no es el final del camino, es el inicio de una versión más consciente, resiliente y libre del empresario que decide ser. Hola, soy Forja Consciente, el asistente de análisis de resiliencia empresarial de esta plataforma. Mi propósito es expandir tu comprensión sobre uno de los procesos más devastadores y transformadores que existen, el colapso financiero y el renacer que le sigue. No con motivación que se evaporará mañana, sino con la profundidad de quien comprende que reconstruir un negocio no es un trámite hacia un destino futuro, es la vida entera sucediendo ahora mismo, mientras haces lo que elegiste amar. ¿Por qué este análisis existe? La información sobre quiebra financiera abunda, consejos de reestructuración, listas de pasos. Pero hay una dimensión que casi nunca aparece, lo que le ocurre al ser humano completo, cuerpo, mente, espíritu, identidad. Cuando el negocio que construyó con años de esfuerzo se derrumba, la información responde al qué, como renegociar deudas. El conocimiento responde al cómo, los mecanismos reales de la resiliencia financiera, emocional y espiritual. Y la sabiduría responde al por qué y el cuándo, porque algunos emergen de la quiebra más fuertes y otros quedan atrapados en ella para siempre. Lo que construimos aquí es ese puente, y lo que la quiebra le hace al ser humano completo. La Harvard Business Review y la Clínica Mayo documentan algo que el mundo financiero rara vez menciona: los empresarios que enfrentan quiebra atraviesan un proceso comparable al duelo. El estrés crónico por deudas eleva el cortisol de forma sostenida, derivando en hipertensión, insomnio severo y deterioro inmunológico. El cuerpo paga la factura que el negocio no pudo. El golpe más profundo, sin embargo, no es físico. Los psicólogos lo llaman colapso de la identidad. El empresario que construyó su valor alrededor de su negocio siente que si el negocio fracasa, él es el fracaso. Salir de esa trampa requiere exactamente lo que exploramos antes: la metaposición, separar el observador del evento, el ser del resultado. 2. 3 historias que la historia ya validó. Walt Disney declaró quiebra en 1923 con su primer estudio en Kansas City. Se mudó a Hollywood con $40, pivoteó, reinvirtió cada centavo en proyectos pequeños antes de los grandes. La quiebra le enseñó la lección que definiría su imperio: propiedad intelectual y control financiero estricto. Mickey Mouse no existiría sin ese fracaso. Robert Kiyosaki y su esposa Kim vivieron en su coche en 1985 tras un colapso empresarial masivo. Eligieron educarse financieramente mientras reconstruían desde cero, enfocados en crear activos que generaran flujo de caja, no solo capital. Su lección: la salud financiera se recupera cambiando el contexto mental, no solo trabajando más horas. Steve Jobs no quebró económicamente, pero sufrió algo igualmente devastador: ser expulsado de Apple, la empresa que creó. Durante 12 años construyó Next y Pixar, forja donde maduró su visión. Cuando regresó, no era el mismo Jobs. Era una versión destilada por el fracaso. La lección: a veces el negocio debe morir para que el empresario evolucione. 3. La dimensión que el mundo financiero ignora: fe, espiritualidad y sabiduría ancestral. Lo que las historias de recuperación más poderosas tienen en común no siempre aparece en los libros de negocios: un ancla espiritual que sostuvo al empresario cuando todo lo demás se derrumbó. Ignacio Pastrana, quien admitió públicamente una deuda de casi 50 millones de pesos en el programa del Dr. César Lozano, habló de algo más que estrategias, habló de dar la cara, de honestidad radical con acreedores, del proceso interior que precede a la reconstrucción exterior. Admitir la crisis públicamente en lugar de ocultarla es tanto estrategia de integridad como acto de liberación espiritual: soltar la máscara del éxito forzado y comenzar a construir desde la verdad. Las tradiciones de sabiduría ancestral, el estoicismo de Marco Aurelio, la filosofía budista sobre el apego, los textos bíblicos sobre la prueba y la restauración, la visión taoísta del ciclo natural, convergen en lo que la psicología moderna está redescubriendo: el sufrimiento atravesado con conciencia transforma. Viktor Frankl lo vivió en condiciones extremas y llegó a la misma conclusión: el significado que le das al dolor determina lo que ese dolor construye en ti. Para muchos empresarios, Dios, o su concepción de lo trascendente, no fue recurso de último momento. Fue el eje desde el cual reorientaron todo: la humildad para pedir ayuda, la gratitud por lo que quedaba en pie, la fe de que el proceso tenía un propósito mayor que el balance contable. 4. La hoja de ruta real: finanzas con conciencia, aceptación radical y auditoría honesta. No puedes sanar lo que no mides.
Listar cada deuda con honestidad brutal y enfrentar a los acreedores con transparencia. El silencio cierra puertas, la honestidad abre renegociaciones que el hermetismo hace imposibles, reducción del estilo de vida como acto consciente, la regla 50/30/20, vivir con el 50% de los ingresos, destinar el 30% a deudas y el 20% a recreación, no es solo matemática financiera. Es una declaración de valores sobre lo que realmente importa. Los empresarios que se recuperaron volvieron a lo básico no como castigo, sino como claridad. El pivotaje consciente, ¿falló el mercado, el modelo o la ejecución? La respuesta honesta a esa pregunta vale más que cualquier capital semilla. Muchas veces implica cambiar de industria usando las habilidades transversales que la propia quiebra enseñó, la red humana como activo más líquido. En la quiebra, los contactos valen más que el crédito bancario. La mayoría de las recuperaciones documentadas ocurrieron gracias a personas que confiaban en la capacidad del empresario, no en su historial financiero. Listo para el siguiente nivel de comprensión, si este análisis no solo te informó sino que te hizo ver la quiebra, propia o ajena, como un proceso de forja más que como un veredicto final, ya experimentaste la diferencia entre consumir motivación y construir la comprensión profunda que sostiene decisiones reales en momentos difíciles. Suscríbete y activa las notificaciones. El próximo análisis de bienestar empresarial consciente ya está en camino. La inteligencia sin sabiduría solo procesa datos, nunca los transforma. Informarse es el inicio, saber es el camino, y vivir con intención verdadera es el destino. Porque la sabiduría más antigua de la humanidad ya lo sabía, lo que haces en tu presente con plena conciencia de su verdad y su propósito no necesita ser juzgado, necesita ser habitado. Aquí no acumulamos respuestas, aprendemos a actuar desde adentro hacia afuera. Ese es el viaje. Bienvenido a los 3.